La madrugada en Guadalupe no fue de calma, fue de sirenas, cateos y calles bloqueadas. En operativos simultáneos desplegados en Guadalupe y Juárez, autoridades estatales y federales irrumpieron en domicilios señalados como casas de seguridad. El objetivo: capturar a los presuntos responsables de uno de los ataques más indignantes en la historia reciente de Nuevo León, el que le arrebató la vida a una niña de apenas 5 años en la colonia Tierra Propia. En cuestión de horas, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó el saldo: 9 detenidos, entre ellos nombres que ya empiezan a circular como piezas centrales de la tragedia. Uno de ellos, José Adolfo N., de 26 años y originario de Querétaro. Otro, Andrick Roberto N., conocido como El Francia, de apenas 19 años. Ambos, según los reportes ministeriales, fueron identificados como parte del grupo armado que disparó contra policías en la noche del 28 de septiembre. En su captura se aseguraron mochilas con droga, armas cortas y objetos relacionados con la operación criminal, evidencia que los coloca directamente en la escena. Las escenas de los cateos fueron filmadas por vecinos, patrullas bloqueando las avenidas secundarias, agentes de Fuerza Civil y ministeriales encapuchados irrumpiendo en viviendas, drones iluminando techos. El cerco fue planeado para evitar fugas. Mientras un grupo entraba a la colonia Valle Soleado, otro bloqueaba accesos en Juárez, cerrando el círculo en menos de 20 minutos. En uno de los domicilios cateados se incautaron chalecos tácticos, cargadores extendidos y un rifle de asalto calibre .223, el mismo tipo de arma que habría sido usado en el ataque contra policías en Tierra Propia. El operativo no fue un acto aislado, fue la respuesta directa a una herida que aún sangraba en la colonia. Apenas horas antes, la pequeña Dania había perdido la vida en un tiroteo que comenzó cuando policías patrullaban cerca de Avenida Jardines de la Silla y calle Zapotlanejo, justo frente a un puesto de tacos al que había llegado la menor con su madre. Una ráfaga de disparos impactó contra la fachada, alcanzando a la niña en la cabeza, hiriendo a su madre y dejando a un oficial en el suelo con lesiones. Vecinos recuerdan los gritos, el sonido de motores acelerando y la camioneta SUV, junto con una motocicleta en la que huyeron los agresores. Después del ataque, se localizó una de las camionetas utilizadas por los criminales. Dentro había cartuchos percutidos y manchas que indicaban que los sicarios habían intentado limpiar el vehículo. Ese hallazgo, junto con cámaras de seguridad y declaraciones vecinales, fue lo que permitió a las autoridades armar el rompecabezas que terminó en los 9 arrestos. La indignación social fue el combustible. En Tierra Propia, un altar improvisado con veladoras y juguetes recordaba a la pequeña Dania. La noticia de que su madre había sido dada de alta del hospital, con la herida aún fresca y la carga de enterrar a su hija, hizo que la tragedia dejara de ser un titular más. Se convirtió en un símbolo. El operativo de esa madrugada, más que una redada, fue la puesta en escena de un Estado que necesitaba mostrar que podía responder con contundencia. El gancho es inevitable. ¿Serán estos 9 detenidos los verdaderos responsables del ataque? ¿O apenas un eslabón de una cadena criminal más amplia? Por ahora, lo único cierto es que Guadalupe despertó con la noticia de que la cacería había terminado, aunque la herida sigue abierta. Los cateos no solo sirvieron para llenar reportes de aseguramiento, revelaron quiénes estaban detrás del ataque en la colonia Tierra Propia. Entre los 9 capturados, 2 nombres se colocaron en el centro de la investigación. José Adolfo N., de 26 años, originario de Querétaro, señalado como uno de los tiradores que disparó contra policías y civiles. Y Andrick Roberto N., apodado El Francia, de apenas 19 años, identificado por testigos y cámaras de seguridad como parte de la célula que se movía en la camioneta SUV y la motocicleta aquella noche. Ambos tenían antecedentes en el mundo criminal. Fuentes ministeriales señalan que José Adolfo había sido investigado previamente por delitos contra la salud y robo de vehículos, mientras que El Francia, joven pero ya con historial en riñas y portación de armas, era conocido en calles de Guadalupe como el muchacho que se juntaba con los que disparaban. Sus mochilas, decomisadas al momento de la detención, contenían pequeñas dosis de droga, radios de comunicación y cargadores que coincidían con los calibres usados en el tiroteo. El modus operandi del grupo refleja una mecánica ya vista en otros ataques de Nuevo León: emboscadas rápidas, disparos en ráfaga, escape inmediato en vehículos ligeros y posterior refugio en casas de seguridad rentadas. Se trata de células pequeñas, con armas de alto poder pero estructuras flexibles, lo que complica su rastreo. En Guadalupe y Juárez, estos grupos suelen moverse entre colonias periféricas donde la presencia policial es intermitente, aprovechando terrenos baldíos y calles sin pavimentar como corredores de escape. Las autoridades usaron videos de vigilancia que captaron la SUV, huyendo hacia calles secundarias y las placas de un vehículo abandonado para armar la línea de investigación. Además,
Declaraciones de vecinos que aseguraron haber visto a los implicados días antes en el barrio fueron cruciales. Con esas pruebas, la fiscalía obtuvo las órdenes de aprehensión que derivaron en el operativo simultáneo. Pero más allá de las carpetas de investigación, el caso exhibe otra realidad. Los detenidos son jóvenes que, lejos de proyectos de vida, encontraron en las armas y el narcotráfico un camino inmediato de poder. Esa mezcla de juventud, violencia y organización improvisada es la que convierte a estas células en un enemigo tan letal como volátil. El asesinato de Dania no fue solo un número más en las estadísticas criminales de Nuevo León. Fue un golpe directo al corazón de una comunidad que ya vivía con miedo. La colonia Tierra Propia, en Guadalupe, pasó de ser un barrio obrero con rutinas tranquilas a convertirse en un símbolo del dolor colectivo. En la esquina de Jardines de la Silla y Zapotlanejo, donde las balas atravesaron la noche, vecinos improvisaron un altar con flores blancas, veladoras encendidas y juguetes infantiles. Una muñeca de trapo y un globo en forma de corazón se convirtieron en emblema de la inocencia perdida. La imagen se viralizó en redes sociales, acompañada de mensajes de indignación. No más balas en Guadalupe. Justicia para Dania. La madre de la menor, quien resultó herida en el ataque, fue hospitalizada de emergencia y días después dada de alta. Médicos confirmaron que sobrevivió a pesar de las lesiones, pero ahora carga con la devastadora tarea de enterrar a su hija. Esa dualidad, la vida que se salva y la vida que se pierde, se convirtió en un retrato brutal del costo humano de la violencia. El caso expuso una cifra que normalmente queda sepultada en informes oficiales. En los últimos 3 años, más de 180 menores han muerto en México como víctimas colaterales de enfrentamientos armados, según datos de organizaciones civiles. Nuevo León, con su creciente ola de ataques en municipios como Guadalupe, Apodaca y San Nicolás, ya aparece en la lista de estados donde la infancia paga el precio más alto. Vecinos de Tierra Propia hablan de un miedo que ya no se apaga ni con los patrullajes. Aquí ya no puedes salir de noche, porque no sabes si van a pasar y disparar, dijo un comerciante de la zona. El eco de los disparos dejó de ser ruido ajeno. Ahora es un recuerdo incrustado en la memoria de familias enteras. Y mientras las autoridades presumen la captura de 9 presuntos responsables, la comunidad se pregunta otra cosa. ¿De qué sirve detener a los agresores si la calle donde murió una niña sigue marcada por el olor a pólvora y el miedo a que vuelva a repetirse? El ataque que terminó con la vida de Dania no es un hecho aislado. Forma parte de una serie de episodios que en los últimos años han puesto a Nuevo León en el mapa de la violencia urbana. El operativo que capturó a los 9 presuntos responsables recuerda otros despliegues recientes donde policías y criminales se enfrentaron a plena luz del día en colonias densamente pobladas. En San Nicolás, apenas en 2024, un enfrentamiento entre policías y hombres armados terminó con varios civiles heridos y casas baleadas en la colonia Constituyentes de Querétaro. La escena fue casi un espejo: calles tomadas, balas cruzadas y familias enteras tiradas al piso para salvarse de una lluvia de disparos. En Apodaca, meses después, cateos simultáneos dejaron la captura de integrantes de una célula vinculada al narcomenudeo. En los domicilios se encontraron rifles de asalto y camionetas adaptadas con compartimentos para armas. Guadalupe, por su parte, arrastra un historial particular. En 2022 y 2023 fue uno de los municipios con más reportes de ataques directos contra policías municipales, con al menos 15 agresiones armadas documentadas en ese periodo. La colonia Tierra Propia, donde ocurrió la tragedia de septiembre, ya había sido marcada como punto rojo por operativos de seguridad. Vecinos afirman que ahí operan grupos de jóvenes armados que controlan esquinas y lotes baldíos usados como bodegas improvisadas. Las similitudes entre casos son evidentes: células pequeñas, armamento de alto calibre y uso de vehículos robados. Se trata de un tipo de violencia que no responde necesariamente a los grandes cárteles, sino a estructuras fragmentadas que imitan sus métodos. Autoridades estatales las describen como células espejo, grupos que se regeneran con rapidez cuando una banda es desarticulada. La tragedia de Dania se vuelve entonces un símbolo más amplio. No es solo la historia de una niña atrapada en un fuego cruzado, sino la evidencia de que Nuevo León enfrenta una ola de violencia fragmentada, donde cada colonia puede convertirse en escenario de guerra. Y aunque el operativo de 9 detenidos es presentado como un golpe contundente, la pregunta persiste: ¿cuántos grupos más siguen escondidos en Juárez, Apodaca o San Nicolás, listos para repetir la misma historia? Horas después de los cateos, las autoridades salieron al frente con un discurso cargado de contundencia. La Fiscalía de Nuevo León anunció en conferencia de prensa que los 9 detenidos estaban plenamente vinculados al ataque en Tierra Propia. La narrativa fue clara. El Estado respondió y lo hizo con fuerza. El gobernador repitió el guión: no habrá impunidad.
quien toque a una niña pagará las consecuencias. La frase buscó sonar firme, pero en redes sociales reventaron las críticas. ¿Por qué siempre hasta que muere un inocente? ¿Cuántos operativos más para los mismos grupos que reaparecen? La indignación superaba al aplauso. El gabinete de seguridad mostró armas largas, chalecos tácticos, mochilas con droga y cargadores decomisados, escenografía de guerra urbana, con las fotografías de los detenidos pixeladas para los noticiarios. Pero detrás del telón quedaba una pregunta que no se apagaba. ¿Realmente es una desarticulación definitiva o solo otro golpe temporal que abre espacio a nuevas células? La presión mediática fue inmediata. Columnistas de Monterrey señalaron que en menos de un año van 5 operativos masivos en Guadalupe, Apodaca y Juárez, siempre contra células locales y siempre con la misma receta. Jóvenes armados, casas de seguridad y armas decomisadas, un ciclo que se repite y que convierte los discursos oficiales en un eco gastado. El caso de Dania obligó a la autoridad a moverse rápido, pero el tono de la calle fue distinto. Vecinos dicen que el miedo no se barre con comunicados. En tierra propia, la gente aplaude la captura, pero al caer la noche, las puertas vuelven a cerrarse temprano y las luces de los altares siguen encendidas. El mensaje oficial fue de fuerza, sí, pero la narrativa ciudadana lo tradujo en duda. ¿Fue justicia o fue teatro? Guadalupe amaneció con titulares que hablaban de éxito. 9 detenidos, armas aseguradas, cateos en distintos municipios. Pero en la colonia Tierra Propia, donde aún se huele la pólvora de aquella noche, nadie habla de triunfo. El altar de Dania sigue creciendo. Más flores, más juguetes, más velas que arden sin descanso. El eco del caso trasciende las fronteras de un expediente. La imagen de la niña convertida en víctima se transformó en símbolo de un reclamo. La infancia no debería morir en el fuego cruzado de la guerra criminal. Sin embargo, en México las estadísticas siguen contando historias idénticas. Niños muertos en ataques, familias destrozadas y comunidades que aprenden a vivir con miedo. Los 9 detenidos son apenas un capítulo de un libro que no se cierra. Hoy son ellos. Mañana otros nombres ocuparán el lugar en las portadas. La maquinaria criminal se reinventa y mientras el gobierno presume golpes, las colonias siguen en la misma dinámica. Calles tomadas, disparos a quemarropa y vidas truncadas. Vecinos de Tierra Propia resumen el sentimiento con una frase que golpea más que cualquier comunicado oficial. A Dania no nos la devuelve nadie. Y es cierto, el operativo podrá llenar conferencias, pero la justicia real se mide en vidas que no se repiten, en niños que llegan a casa, en familias que no encienden veladoras por sus muertos. ¿Será la muerte de Dania un punto de quiebre que obligue a cambiar la estrategia de seguridad en Nuevo León? ¿O apenas otro nombre en la lista interminable de inocentes atrapados en balas que no les pertenecían?